Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Para nosotros constituye un grato honor no solo el tema que vamos a tratar, sino el invitado, que es una figura que maneja ese tema, se identifica con el mismo y ha hecho aportes significativos en el mundo estudiantil, en el mundo gremial y en la causa política, democrática y revolucionaria de este país. Está con nosotros y presento para ustedes el querido amigo y ex dirigente estudiantil, fue presidente de la Unión de Estudiantes Revolucionarios y después de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER, en la universidad, un intelectual de la nueva generación, Fidel Soto. Fidel Soto es hijo de uno de los grandes luchadores sindicales de este país y uno de los más cercanos colaboradores y amigos y compañeros del profesor Juan Bosch. El tema que vamos a agotar en la tarde de hoy es el reconocimiento a Che Guevara con motivo del aniversario de su caída heroica. Eso se produjo el día 9 de octubre del año 1967. En esa época éramos muy jovencitos. El invitado Fidel Soto era dirigente estudiantil secundario, tengo entendido, en ese momento, claro, pero era un militante del movimiento 14 de junio. Y vamos a hablar sobre ese guerrillero heroico que es un símbolo, un ícono para las juventudes de su generación hasta el día de hoy, hasta las generaciones actuales y futuras, porque fue un hombre que supo, como una institución llamada Fragua, que después le cambiamos el nombre de UNER, que fundió pensamiento y acción, fundido en alma contra la injusticia. Eso yo creo que le cabía perfectamente bien al personaje que hoy hacemos homenaje, el Che Guevara. Y yo le presento a ustedes a Fidel Soto y al mismo tiempo le agradezco la deferencia de poder participar teniendo cosas pendientes con nosotros y al mismo tiempo que él nos hable, que nos dé una descripción general en la introducción del programa acerca del concepto, la definición de él en persona como revolucionario, como dirigente estudiantil, de esa figura que hoy en el mundo entero se le rinde tributo. No importa las circunstancias prevalecientes, siempre es un elemento que con el tiempo va creciendo y se va imponiendo por sus características. Rafa, muy buenas noches y gracias por la invitación. Y además quiero resaltar, felicitarte porque dedicarle un programa a Ernesto Guevara de la Serna, el médico argentino, guerrillero, comandante de la Revolución Cubana, en esta época, cuando al parecer los valores de antaño, de esa época que él vivió, al parecer van en retirada porque hay gente que ha renunciado y combate las ideas que él levantó. Es un gran homenaje que tú le estás rindiendo y yo te felicito por eso. El concepto que tengo de la persona que estamos analizando, del médico argentino guerrillero heroico, es un hombre que para mí se mueve en tres dimensiones. La dimensión como cubano, la dimensión como africano o congolés y la dimensión como boliviano. Es un hombre que concatena no solamente un mundo geográfico, sino un mundo político, un mundo revolucionario.
que la época lo empuja a una acción guerrillera, a una lucha armada, que en ese momento era el escenario fundamental, porque estaba la existencia del colonialismo, de la guerra de Vietnam, de la agresión del fascismo, aunque el fascismo había sido derrotado, pero el fascismo permanecía y permanece todavía. Lo que sucede es que tiene otra modalidad, una modalidad a la que Bosch le llamó pentagonismo. Entonces, la dimensión del Che Guevara como hombre, en su origen, en su niñez, es una persona que se destaca porque no hay en el mundo una historia de un hombre que tenga una enfermedad como la del Che Guevara, asmático, que hiciera la proeza que él hizo, la proeza de guerrilla, la proeza de combatiente, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero sí quiero resaltar que como niño, con ese problema de asma, su madre, Celia de la Serna, una mujer inteligente, una mujer que aunque tenía origen aristocrático, tenía un alto sentido humano. Ese era su ídolo. Le tocó alfabetizarlo. Y entonces, como él sufría esos ataques de asma que duraban hasta 5 días y una semana entera, él se dedicó a la lectura. Pero entonces, cuando él estaba ya recuperado de un ataque de asma, se lanzaba al bosque, se lanzaba a nadar, e iba forjando en su físico una característica que después a Juan Bosch le llamó la atención, y Juan Bosch dijo cuando lo conoció, pero yo no creo que este hombre sea asmático, porque la contextura física de él, incluso Bosch dice, es un hombre que tiene un rostro beethoviano, de Beethoven. De Beethoven. Entonces, en este caso, el Che Guevara, en su entorno, en esa época, él nace en el 28, el 13 de mayo, pero en su entorno, él está viendo los acontecimientos de la Guerra Civil Española. Y hay un tío, Cayetano Córdoba, que era corresponsal, era esposo de la hermana de su madre. Entonces ese era corresponsal en España y transmitía la noticia, pero además era un hombre que era del Partido Comunista Argentino. Entonces esa influencia en el entorno, ya el jovencito de 11 años, de 7, 8, 9 años, la va captando, la va asimilando, no es, está observando el movimiento, además observa lo que sucede en su entorno en la República Argentina. No es ya cuando es un joven, que él está en la universidad, él tiene contacto con una joven llamada Tita Infante, que estudiaba medicina. Ella era del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, pero él nunca le llamó la atención la relación. A él le pasó algo parecido como lo de Fidel. No le llamó la atención el socialismo, el comunismo, porque era una época en que muchos de los militantes comunistas no tenían el arraigo popular. Eran más dedicados a lo intelectual, no afincaban en el terreno. Y entonces esos jóvenes, así como el Che, que eran jóvenes con mucha sensibilidad, porque el gran carácter de Guevara es que era un hombre que tenía sensibilidad social, pero tenía una alta sensibilidad humana, que son dos condiciones fundamentales para que en una persona se implante una concepción revolucionaria. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que tú has hecho una interpretación magnífica del personaje, y en el segundo segmento podrías continuar describiéndolo y entremos entonces en el desarrollo de su vida, claro, ya como profesional, como médico, como ese espíritu que no se puede negar, aventurero por naturaleza y revolucionario como causa. Así que en breve continuamos con nuestro invitado de hoy, el licenciado Fidel Soto. Estamos conmemorando un aniversario de la caída de uno de los hombres que marcó la historia, un ícono, como dijimos al principio, y estamos compartiendo la vida, la obra, las luchas, los aportes a la humanidad y a la causa
de su país, Argentina, a Cuba, en la que verdaderamente luchó y combatió y se convirtió en uno de los jefes supremos, junto con Fidel, Raúl y también el comandante muerto y desaparecido, Camilo Cienfuegos. Se destacó, él fue como médico y entonces terminó siendo combatiente. Y no solamente combatiente, sino el más sobresaliente e ingenioso e inventivo combatiente y dirigente político-militar de ese proceso junto con Fidel Castro. Entonces, Fidel, vamos a continuar, tiene la opción de concretizar la idea que iniciaste y evolucionar en torno a cómo la figura de él se hace médico, cómo entonces ese espíritu, digamos, de aventura crece, se desarrolla, cómo él tiene que parte hasta Guatemala, donde había un proceso revolucionario, qué pasó y cómo él entonces hace empatía, acuerdo y se vincula a la causa de la lucha del pueblo cubano. Sí, Ernesto Guevara de la Serna hace un periplo con su íntimo amigo Alberto Granado y llegan al Perú, a un lugar donde había un leprocomio dirigido por el doctor Hugo Pese. Resulta que Hugo Pese era un médico muy destacado, pero ese doctor había acompañado a Carlos Mariátegui en el 29 en la formación del Partido Comunista Peruano. Y Carlos Mariátegui era una figura excepcional en el campo del marxismo-leninismo en esa época, porque es el autor de los 7 ensayos de la realidad peruana y era el hombre que a cada rato iba a Moscú y es el que levanta la bandera del socialismo en el Perú, un hombre respetado. Por lo tanto, Pese es un amigo, un compañero de Mariátegui. En ese establecimiento médico, ellos hacen contacto y el Che Guevara queda impresionado con las cosas que le dice Hugo Pese. Ya el Che había leído a Marx, pero no entendió nada, dijo. A mí me pasó lo mismo. Pero en el contacto, sí, a nosotros nos pasó todo. Porque yo leí en una biblioteca de La Vega, se llama La Progresista, que existe, y por cierto tengo un caudal de libros para donarlo próximamente. Yo leí libros de Engels que conservaba, porque en La Vega hubo un movimiento en los años 40. Alemana. Sí, La miseria de la filosofía, yo la leí. Y yo la leí 3 veces, 5 veces, y yo no entendía. Después comencé a leer a Marx, el Manifiesto Comunista de ambos, y tampoco lo leía y me aprendía cosas de memoria. Claro. Sí, el Logan. Sí, entonces esa conversación con el doctor Pese podemos decir que para mí es el punto de partida de la concesión marxista del Che. Cuando el Che, Bosch relata su encuentro con el Che en Costa Rica y Bosch dice que le impresiona a ese joven. Incluso yo noto que en ese relato de Bosch, él dice algo con relación a Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt le pregunta después, ven acá, ¿y quién es el Che? Y le dice, ¿tú no te acuerdas que el Che es el joven que se sentaba en tal lado, que no fumaba cigarrillo, lo que fumaba era tabaco? Pero no había forma de que Betancourt recordara quién era el Che. Sin embargo, Bosch sí lo recordaba y él dice... Porque esa era una característica de Bosch, Sí. él sabía la gente, la fisionomía y los Sí. nombres y los apellidos de todo. Sí, entonces él dice, noté que tenía mucho respeto hacia Betancourt y hacia mí. Entonces, de ahí él pasa a Guatemala. Sucede que en Guatemala hay un gobierno de tendencia socialista, que es de Jacobo Arbenz. Guatemala es una república bananera, intervenida por los norteamericanos, como todo Centroamérica. Recordemos que Centroamérica fue escenario de la guerra anti-yanqui de Sandino, y por lo tanto todo Centroamérica tenía una tendencia anti-yanqui, anti-imperialista por lo que había sucedido. En El Salvador también. Sí, ¿no? y el caso de México. Entonces, él se da cuenta de que en Guatemala está la penetración siniestra de la CIA con Foster Dulles para derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz. Y lo derrocan, entonces ya él tiene una visión más fortalecida. Ya no es una concesión
marxista de la historia, sino una concepción antiimperialista, Antiimperialista. señalando claramente el imperialismo de ese momento, el fuerte, que es el yanqui. De ahí él pasa a Cuba. No, pero Perdón, de ahí él pasa a México. es porque él se asiló. Sí. Y él compartió con Ducudrey, como tú recordarás, Sí. porque yo sé que tú conoces y dominas. Los miembros del ese PSP tema, que estaban, sí. A él lo presenta entonces ya en México, Ñico López se lo presenta a Raúl y van y lo llevan donde Fidel. Resulta que estas dos personas tenían algo en común, que eran personas, tanto Fidel como el Che, que conocían a los hombres. Con verlo. Sí, entonces ellos entraron en una empatía y en una noche conversaron. Y esa misma noche él quedó comprometido con Fidel de ir como médico en la guerrilla, en la expedición del Granma. Pero antes de ese compromiso cayeron presos por circunstancias. No fue que la Policía Federal lo estaba buscando, sino que por circunstancias se encontraban en un lugar y cayeron presos. Fidel iba a disparar con una pistola que tenía los policías porque él creía que eran agentes de Batista. Cayeron presos y entonces Fidel siempre dijo que lo que él había aprendido en Cayo Confites era no hacer lo que se hizo allá. Y además el concepto martiano, aquel de que en silencio tenía que ser. O sea, Fidel tenía un concepto de la clandestinidad muy arraigada. El Che no la tenía porque el Che no tenía esa pericia. Esa vivencia tampoco sí, la vivencia. de la lucha política. Entonces, cuando caen presos, le encuentran las armas, algunas armas, no todas. Pero a Fidel le llama la atención de que el Che se pone a discutir con los jueces y con los policías, a defender el marxismo. Incluso entra en una discusión sobre el culto de la personalidad que se discutía en esa época con relación a la figura de Stalin. Fidel preocupado dice, caramba, el Che va a dañar esto. Pero todo se zanjó. Pudieron resolver el problema y lo libertaron gracias a la ayuda del general Lázaro Cárdenas y de unas relaciones que tenía Fidel y que tenía el exilio cubano. Y ahí entonces ellos preparan la expedición ya del Granma. Con Gallo, que era un militar. Bayo, Alberto sí, Bayo, que era un militar español, que era el que lo entrenaba. Exacto. Que lo entrenaba a ellos. El entrenamiento no podía ser con municiones porque ellos no podían gastar las municiones. Y lo hacían con mira telescópica, tomando la diana de la medida con el fusil de madera. O sea, no podían practicar al tiro, porque además podían llamar la atención. Pero Fidel era un hombre que tenía un conocimiento. Se me olvidaba decirte también que se ignora que el Che practicaba tiro al blanco en Argentina, en el club, como practicaba gol, practicaba natación. O sea, él no llega como un improvisado en los disparos de armas de fuego. Así sucesivamente, cuando llegan ya a la expedición del Granma, sabemos lo que pasó. Vamos a pasar ahora al Granma. Es algo increíble, que una expedición así llegara a Cuba en la forma que llegó, pero también la distancia proporcionalmente no era tan larga, porque lo une la bahía claro. Sí, de México, pero vamos a darle seguimiento a esa parte en el segmento siguiente, Sí. tercero, y más muy importante. Ahí tenemos que entendernos para que tú puedas profundizar. Sí, tienes que en la hacerme causa señas porque yo me puedo entender. No, pero la seña Sí. se coge. No, porque ahí es la parte dura Sí, ahora, la parte de los exactamente. combates y de las cosas. Bien, entramos en el tercer segmento de este interesantísimo programa que nos está aportando Fidel Soto sobre la legendaria figura del Che Guevara con motivo del aniversario de su caída heroica. Nos quedamos en el segmento pasado en su identificación, su entrenamiento y su incorporación a la causa cubana a través del Granma para llegar a Cuba e integrarse. No mencionaste que un dominicano heroico era de los que dirigió la operación del barco Granma que lo llevó a Cuba. Entonces,
ese proceso hasta el triunfo de la revolución, yo quiero que tú lo abarques narrativa y analíticamente. Sí, yo no mencioné a Pichirilo porque ahí era que íbamos a entrar Sí. en el Granma. Lo que quiero significar es del proceso de la Revolución Cubana, de los guerrilleros, del Che, de Raúl, de Fidel, de Almeida, es que el yate encalla y de una tropa de 82 hombres, Fidel queda con 12 hombres, o sea, 6 por acá, y 7 por acá y 5 por allá. Entre ellos, Fidel relata que se puso el fusil en el cuello, en la garganta, porque no iba a dejar que lo agarraran vivo, porque ya estaba derrotada la revolución. El asunto es que la revolución está derrotada, pero resurge de una manera increíble. Se dio como aquello que le dijo Máximo Gómez cuando supo la muerte de Martí, que le dijeron, y entonces dice, no importa, murió Martí, la revolución siguió. Cayó Maceo y la revolución sigue. Y si yo caigo, la revolución seguirá. Entonces se dio ese proceso. Pero ¿qué sucede? Que hay un combate que se da, luego que se reagrupa, que ese es el sentido de una guerra popular, que a veces no entendemos el proceso cubano y creemos que Cuba fue un foco guerrillero. En Cuba no fue un foco guerrillero, fue una revolución popular. Ahora, claro, la vanguardia organizada fue un destacamento guerrillero, pero fue una guerra popular, porque solamente una guerra popular podía recomponerse y hacer un ejército con 12 hombres, hacer un ejército que derrotó a 10.000 soldados, bien armados. Entonces, cuando se da un combate, que es el combate de Lubero, el doctor de la Serna, Guevara de la Serna, lleva una caja de medicina, pero en el combate él se tira al suelo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando se va a parar, ve una ametralladora y la toma. Y deja la caja de medicina y sigue. Entonces, ahí nace el guerrillero. Pero el médico no termina. Porque además, no solamente el médico, sino que está el dentista, porque sacaba muela. Y el propagandista porque el hizo maestro, una emisora. El maestro porque enseñaba. Alfabetizar. Entonces, en los combates, hay 3 ejemplos que voy a poner para valorar el carácter humano, revolucionario y solidario de Ernesto Guevara. El primero es, en ese combate de Lubero hieren a Joel Iglesias. Y el Che relata en su libro, La Guerra Revolucionaria en Cuba. Un método. Él relata, cayó Joel y fuimos y lo rescatamos. Entonces hay un comandante de la revolución que luego, después de muerto, aclara y dice, no es como él dice, él lo rescató. Él se lanzó con una pistola Luger, se lanzó a recoger al herido. Tenía 4 balazos Joel Iglesias, cada pierna herida y en el abdomen. Y él con la pistola cargó al herido y lo llevó donde estaban los guerrilleros. Luego del combate, el que cuenta la historia dice que los soldados le dijeron, no nos atrevimos a disparar sobre ese hombre cuando vimos que se lanzó con una pistola a rescatar a su compañero. Lo impactó. Como siempre fue. Tanto él como Fidel siempre impactaron. Si Camilo Cienfuegos era llamado el hombre de la vanguardia, al Che hay que llamarle el hombre de las acciones. El caballero de la vanguardia, entonces el Che es el caballero de las acciones, porque hay otro relato en la guerra revolucionaria. Él tiene un bazuquita para dispararle a un cuartel. El bazuquita hace 2 disparos y no le da al cuartel. Él toma la bazuca y el bazuquita le dice, pero comandante, usted no sabe usar eso. Se pasa y parte por mitad del cuartel. El disparo del Che. Eso fue un Holguín. Correcto. Entonces, el otro caso anecdotario, la otra anécdota es la que sucede con un tanque de guerra. Cuando están en Santa Clara, que hacen la invasión de Oriente, él envía su soldado a una tropa a atacar la fortaleza y entonces, en lo que ellos están de espalda, el Che le aparece un tanque de guerra. Y cuando ellos miran, del tanque de guerra sale el Che. Y ellos se asombran. Él dice, pero comandante, aquí hay bazooka, pudieron matarlo. Y dice, no, es que yo sé dónde ustedes están. Miren que yo le salí por detrás. Ese era el Che, o sea, maestro
dentista, hay un médico. Hay un comandante que hace un relato, y es que le dijeron, le dolió una muela, y él dice, vete donde el Che que saca muela, entonces él coge para allá. Cuando va, encuentra que el Che le está sacando la muela a una mujer, y está con él dice que parecía que era tallando una piedra. Un cincel. Sí, entonces, esos gritos eran tan fuertes que dice él, que más nunca volvió a dolerle la muela, se le quitó el dolor. Maestro, combatiente, guerrillero, solidario, un hombre extraordinario en el combate, un hombre que no estaba aparentemente diseñado para la guerra, pero que surge como un guerrillero y trasciende porque era un hombre que imponía disciplina. Era un hombre que le crearon una fama de asesino. Sin embargo, en una oportunidad, los soldados dijeron, no, él no es asesino, porque agarraron como 20 soldados y el Che le quitó las armas y le dijo, váyanse, pero no quiero que vuelvan. Eso se regó en las tropas. Él no es asesino, porque él respetó nuestra vida y no nos torturaron. Muy distinto a como hacía la tropa de Batista, que torturaba y mataba. Pero que eso es lo que diferencia un ejército revolucionario de un ejército regular. Exactamente. Que no cometen abuso. Sí. Él era un gran admirador de Bolívar. Es muy posible que él se haya estudiado la campaña admirable o la campaña de Mao Zedong de los 25.000 li. Él no había estudiado a Mao porque él en Guerra de Guerrilla un método, y eso lo estudié. Él dijo que cuando leyó a Mao Zedong se extrañó de que ellos habían utilizado una coincidencia sí, que habían tenido. Sí, sí. ¿Tú recuerdas eso? ¿Verdad? Porque son sí, dos, sí. son dos episodios importantes. Y él estudió mucho la guerra revolucionaria de Cuba, lo de Máximo Gómez. Claro. Y incluso en una ocasión un campesino le regaló un machete de la guerra de independencia y él le dijo a su ayudante, guárdalo. Y ya cuando iban para La Habana, él le dijo, comandante, le tengo el machete. Dice, no, deja el machete, que yo no tengo la altura de Maceo, ¿no? La altura de Maceo. O sea, no quería compararse con ese titán de bronce, héroe de la independencia de Cuba, que tanta victoria en los combates alcanzó sobre las tropas españolas. Bien, no sé si para cerrar este capítulo ahí y entonces entremos ya en la fase. Un programa es muy corto para esto, pero si tú tienes algo que cierre, esto podría para economizárnoslo en la siguiente fase. Sí, vamos a decir su papel. Bueno, su papel en el Estado es que vamos a pasar ahora. Sí, en el Estado y y entonces también lo de África y lo de Bolivia, porque si no el tiempo no alcanza. No, lo dejamos ahí, pasamos al otro segmento. Muy bien, cómo no. Compartimos con Fidel Soto. Estamos desarrollando aspectos vitales, diría yo, sobre la vida, la lucha, la obra, los aportes, la caída y la proyección de la figura del Che Guevara con motivo del aniversario el pasado 10 de octubre, 9 de octubre, de un acontecimiento trágico, pero que se convierte en una escuela en el mundo. Que lo santifican en el sitio que cayó. Yo quiero que tú nos narres esos periodos que en forma sintética tú puedas desarrollar. Sí, cuando yo hablaba de las dimensiones del Che como cubano, congolés y boliviano, quiero resaltar, antes del Che pasar al Congo, en su labor de ministro, de dirigente del Estado cubano, es un hombre que da el ejemplo de austeridad en su vida. Es un hombre que incluso a uno de sus ayudantes, que tomó un vehículo Jaguar, le dijo, te doy 2 horas para que lo entregue, que nosotros no estamos aquí para eso. Muy distinto a esa condición, esa característica nuestra del individualismo, de creernos que somos estrellas y querer todo y pensar que la revolución es para provecho personal. Con el Che no se podía nadie equivocar. Era un hombre
con una disciplina. No, y que con un ponía el orden ejemplo, estricto. por ejemplo, se propusieron la meta de 10 millones de toneladas de azúcar y él se bajaba a cargar saco. Impuso el trabajo voluntario. Exactamente. Sí, impuso Y había que educar, él iba a los campos, a la loma a educar. y él mismo en una ocasión... Pero así es Fidel también. Sí, sí, en una Por ocasión. eso mucha gente no se explica cómo se mantiene a 90 millas del Estado, aún con el apoyo del pueblo. Sí. Porque tú hablabas de una cosa, la revolución de Cuba no fue una guerrilla errante, era un pueblo con una tradición, una cultura y con una capacidad de organización que obreros, campesinos, intelectuales, profesionales, estudiantes, estaban todos organizados y con conciencia. Un partido socialista popular, que de aquí se tomó ese nombre, Claro. que había creado las bases para un apoyo, porque una guerrilla, y aquí tenemos todos los ejemplos de fracaso, es porque no han tenido apoyo del pueblo. Porque en abril se pudo mantener con la intervención norteamericana porque el pueblo estaba apoyando esa causa. Perdona la reflexión. Y es claro, por eso decía que la equivocación de considerar que la Revolución Cubana fue un foquismo es una equivocación porque fue una guerra popular Ahora, prolongada. Muchos izquierdistas, incluyéndonos de aquí, sí lo veíamos como un foquismo. Sí. Que irse al campo ya. Sí, porque quisimos imitar todo Exacto, sin estudiar las sin condiciones. estudiar la realidad concreta Sí, de sí. aquel país. Pues entonces, en el caso de Ernesto Guevara de la Serna, el guerrillero heroico, comandante, ministro del gobierno cubano, gran líder del pueblo cubano, querido por el pueblo cubano de una manera increíble, incluso cuando en México se le dijo que lo iba a dirigir a 20 hombres, una escuadra de 20 hombres, un extranjero, ellos se sintieron mal, porque no consideraban que un extranjero, pero cuando vieron a este hombre, que era más cubano que ellos, era más humilde que ellos, dijeron, no, con este me voy. Al Che no le desertó nadie, nunca, al contrario, lo admiraban, porque él imponía el ejemplo. Ese trabajo voluntario él lo llevó en Cuba, y él mismo los domingos y los sábados lo hacía. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué el Che va al Congo? El problema es que había una población de origen africano en Cuba, que hay, cuyos lazos por la esclavitud todavía se mantenían, porque es la Revolución Cubana que acaba con el racismo en Cuba y con esa división racial, con ese racismo que había. Entonces, el Che ve a esos hombres y se da cuenta de los lazos de Cuba con África. Y además conoció la historia de Amílcar Cabral y de Patricio Lumumba. Entonces él, en ese momento, considera que el Congo, que África, el continente africano, es fundamental para él iniciar un proyecto, porque el Che no era un hombre de quedarse en Cuba, el Che era un hombre que esa era su trayectoria, ese era su camino, porque él había adoptado ese paso. Entonces él va al Congo. Él escribió y se dio cuenta después que fue un fracaso, porque no tomaron en cuenta los factores culturales, los factores históricos. Él se llevó una gran cantidad de hombres, de combatientes negros, porque tenían que tenerlo negro en África, y le ponía nombre africano. Él mismo hizo y comenzó a aprenderle el suajili. Incluso en un combate, una gente de Ruanda, una parte guerrillera de Ruanda se le fue. Y cuando se encontraban los guerrilleros, entre ellos mismos los africanos, se caían a golpe. Era muy difícil para el Che dirigir ese proceso. No había una madurez. Fíjate que incluso en África los movimientos guerrilleros no tuvieron éxito. Vamos a pasar a lo de Bolivia, porque el Che elaboró la tesis de crear 1, 2, 3, mucho Vietnam. Entonces, ¿por qué eligió a Bolivia y qué pasó en Bolivia para que podamos hablar de cerrar con su caída, su muerte y las causas que la generaron, que son múltiples? Claro. Bueno, de aquí entonces, tú sabes que, vamos a hacer un comentario aparte, tú sabes que el Che estuvo aquí, ¿verdad? En el 65.
Así, Sí. eso lo desarrollaron. Sí, Esa era una propaganda que Sí, hicieron para el Che despistar. vino en un submarino ruso por Jaina y trajo granada china. Entonces se dio el eje Pekín, Moscú, La Habana, se dio en apoyo al coronel Camaño. Esa es la propaganda la aquella. propaganda Sí. Pero es bueno señalarlo. No, para y azotando locura, que se cuatro. Entonces, toda esa mentira. Y sin embargo, las tropas reaccionarias fusilaron al sacerdote Arturo Maquinón. En Monteplata. Sí, ellos fueron los que fusilaron gente y fueron los que mataron gente. Pero cuando el Che decide Bolivia por ser el centro, a su juicio, el centro de una nación guerrillera que pudiera expandirse en todo el continente sudamericano. Y porque entonces hace con Ecuador, con Perú, sí, tiene proyecciones. Porque no te dije ahorita, aparte de médico, dentista, era geógrafo. Tenía un dominio de la geografía, siempre tenía un mapa. Entonces, toda esa condición geográfica y de pobreza en Bolivia, él pensó que era el escenario principal para su proyecto guerrillero. Lamentablemente, no era así, porque hay factores que estaban en contra, y uno de los factores era la fuerza del imperialismo norteamericano, que no lo iba a permitir jamás. Porque, y que identificado que él estaba ahí. Sí, no. Había y además no existía en el Partido Comunista Boliviano, ni en el Partido Comunista de los partidos aledaños, no existía la concesión de esa guerrilla, porque ellos estaban bajo la influencia de Moscú, que en ese momento era... Y rompieron con él porque ellos entendían que ellos tenían que dirigir ese proceso. Sí, se dio aquella rebatiña que nos ha hecho tanto daño a nosotros, que es el individualismo, de creernos dirigentes. Bossi le llamó cabeza de ratón. Entonces, ese es uno de los procesos que ha dañado tanto a América Latina, pero a nosotros nos ha dañado mucho. Es el individualismo de creernos que somos estrellas y que debemos dirigir todos los procesos. Eso fue un fracaso terrible, porque... Sí, porque se aisló, los campesinos se integraron, no habían condiciones, no tenían el grado de desarrollo que había en Cuba, entonces se aisló, perdió mucha gente. Fue un manto oscuro para toda Latinoamérica, porque la caída del Che significó el cierre de una etapa de luchas. Una frustración muy grande. Nosotros mismos aquí, los dominicanos, que teníamos ese proyecto, que tú sabes que teníamos el proyecto de la guerrilla del 67, sufrimos ese golpe. No, y Camaño se quedó solo, que era que le iba a dar continuidad a eso. Sí. Y ya los cubanos, el mismo gobierno cubano, entendía que no procedía extender ese tipo de métodos. Sí. Tenemos el tiempo en contra, yo quiero que tú nos hagas un corte sintético que quede como un mensaje a nuestro público, que son las generaciones de hoy, que no tuvieron la oportunidad de jóvenes de entonces como tú, como nosotros, que pudimos estudiar, conocer y vivir, y que mantenemos una idea clara porque hemos seguido estudiando y hemos seguido viendo y analizando un mensaje a la población de hoy, porque las condiciones de hoy son distintas. No es que la juventud de hoy no sirva, es que no tiene una orientación adecuada, sí. Y los tiempos, el que dirige que tiene que adecuarse al tiempo, al espacio y a la gente. No, sí, y además que hay mecanismos de control que se han establecido precisamente para mantener en el oscurantismo eso, para que no se sepa lo que pasó. Pues mira, muy bien, porque lo que tenemos ahora es que la importancia del legado del Che. ¿Qué deja el mensaje del Che? Si nosotros hacemos abstracción de los combates, de la guerrilla, y nos vamos al pensamiento político, vamos a ver que lo fundamental en el Che era la liberación de los pueblos, era terminar con la explotación del hombre por el hombre, era terminar con la desigualdad, era la lucha contra el racismo, era la lucha contra la discriminación en todo orden, era la consecución de un bienestar para las masas y que las masas sean dueñas de su destino, que no sean los consorcios industriales poderosos los que decidan la vida de la gente, que la salud pública le llegue a la gente, que la educación le llegue a la gente, que
que haya una humanidad con un sentido exactamente humano, que es lo que nos diferencia de los animales. Porque hay seres humanos que no son humanos, son animales, en el pensamiento, en la acción. Entonces, el Che Guevara lo que hace es que eleva la condición humana con su pensamiento. Pero necesariamente ese pensamiento tenía que chocar. Y al chocar tenía que imponerse por medio de lo que en ese momento era factible. Estábamos viviendo la guerra de Vietnam, habíamos pasado la guerra de Corea, estábamos viviendo el enfrentamiento de dos mundos opuestos. Y todavía hoy vivimos ese enfrentamiento, aunque no se decida, aunque no se vea, vivimos ese enfrentamiento, ese enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y entre la justicia e injusticia. Exactamente. Bien, yo lamento tener que cortarlo esto porque yo sé que la sustancia para extendernos sobre este tema es inmensa, Sí. pero tú has hecho un esfuerzo, o mejor dicho, un aporte extraordinario con capacidad de síntesis y ha dejado un programa que yo creo que llega al corazón de la gente y sobre todo de la generación que nos interesa que conozca esta versión diferente y que es el propósito de este programa, la edificación, la educación del pueblo y las generaciones de cara al futuro. Agradecer tu presencia, despedirte y tenemos muchos temas que abordar en conjunto porque en ti yo he visto desde que nos conocimos, porque yo también fui dirigente estudiantil y vi tu crecimiento, tu desarrollo. Tú eras nuestro dirigente. No, yo era un miembro, un compañero de lucha y nos mantenemos así. Sí, pero fuiste el dirigente directo Sí. mío en el CELIR. Sí, bien. Entonces tendremos otro programa con un invitado así de lujo, joven, con un conocimiento ya profundo de temas diferentes, adquirido con su persistencia en el estudio, en la práctica y en su conducta, Fidel Soto. Así que hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron